Muy buenas, las imágenes llegaron sin previo aviso, filtradas desde un rincón donde nadie esperaba que hubiera una cámara. Lo que parecía una jornada normal, detrás de escena, terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas, los gestos, las palabras, las reacciones. Nada escapó a la lente silenciosa que captó cada detalle. Durante minutos interminables, el ambiente se volvió una mezcla de tensión y sorpresa. Nadie sabía exactamente cómo reaccionar, pero todos sintieron que algo grande estaba por revelarse. Las redes comenzaron a arder en cuestión de segundos. El video, compartido en miles de cuentas, mostraba un momento que nadie había visto antes. Ganas serían de cuartos, hasta populas de zona OSB. Adoppo tontos. Y no se trataba de una actuación, ni de un montaje, sino de algo completamente real. Las expresiones hablaban por sí solas, y cada segundo grabado parecía tener un peso enorme. Los espectadores no podían creer lo que veían, y la pregunta se repetía una y otra vez. ¿Cómo fue posible que una cámara lo captara todo sin que nadie lo notara? Las reacciones de los presentes fueron tan auténticas como inesperadas. Hubo silencio, miradas cruzadas, y un ambiente que cambió por completo en cuestión de segundos. Lo que ocurrió tras bambalinas no fue planeado, y precisamente por eso causó tanto impacto. Era la realidad en su estado más puro, sin filtros, sin preparación. Una secuencia que reveló más de lo que muchos quisieran admitir. La tensión aumentó cuando algunos se dieron cuenta de que estaban siendo grabados. Fue un instante fugaz, pero suficiente para cambiar el tono de toda la escena. Las palabras dejaron de fluir con naturalidad y los movimientos se tornaron más cautelosos. La cámara seguía registrando, implacable, como si supiera que estaba presenciando algo que no debía perderse. Ese momento quedó grabado para siempre, un testimonio visual de algo imposible de repetir. Lo que más llamó la atención fue la autenticidad de las emociones. No había actuación, no había guión, solo reacciones humanas puras. Algunos rostros mostraban desconcierto, otros incredulidad, y algunos simplemente no podían disimular el miedo. Todo se desarrollaba a un ritmo vertiginoso, como si el tiempo se hubiera detenido, solo para mostrar esa verdad oculta. Cuando el video salió a la luz, el público quedó paralizado. Era una escena que, aunque parecía pequeña, tenía un significado profundo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio decía algo más allá de lo evidente. Los comentarios se multiplicaron por millones, y la frase, "una cámara lo grabó todo", se convirtió en tendencia mundial. Era imposible apartar la vista. La atención mediática creció minuto a minuto. Los expertos analizaron cuadro por cuadro lo ocurrido, intentando entender el contexto. Pero más allá del análisis técnico, lo que todos destacaban era la espontaneidad del momento. Nada de lo que se vio podía haber sido ensayado. Era la vida misma, mostrando su lado más crudo, más humano, más real. En los estudios de televisión, los presentadores no hablaban de otra cosa. La imagen congelada de ese instante se volvió símbolo de lo inesperado. Algunos calificaron lo ocurrido como un accidente mediático, otros como un milagro de la verdad, pero lo cierto es que nadie pudo permanecer indiferente. Lo que ocurrió tras bambalinas cambió por completo la percepción de todos los involucrados. Mientras tanto, los protagonistas de aquel momento guardaron silencio. Ninguno quiso hacer declaraciones, quizás conscientes de que cualquier palabra podía alterar la interpretación de lo visto. Su silencio solo añadió más misterio a la historia. Las especulaciones crecieron, las teorías se multiplicaron, y el video seguía circulando, ganando millones de reproducciones cada hora.
Las cámaras, normalmente aliadas del espectáculo, se convirtieron en testigos inesperados de algo más profundo. No se trataba solo de imágenes, sino de una verdad que había permanecido oculta durante mucho tiempo. El público sintió que, por primera vez, estaba viendo lo que siempre había querido ver: la realidad detrás del telón. Y esa realidad no era tan perfecta como parecía. Había emociones contenidas, palabras no dichas y miradas que hablaban por sí solas. La cámara no solo grabó imágenes, grabó verdades. Verdades que, una vez vistas, ya no podían olvidarse. El impacto de la grabación fue tan grande que cambió incluso la manera en que la gente veía a los protagonistas. De repente, todos querían saber más, entender lo que realmente había pasado. El video se convirtió en una especie de espejo emocional en el que cualquiera podía verse reflejado. Día tras día, la historia seguía creciendo. Lo que empezó como una simple filtración se transformó en un fenómeno mundial. Los espectadores sentían que estaban presenciando un momento histórico, algo que había ocurrido una sola vez y que nadie podría reproducir. Era, en definitiva, la fuerza de lo espontáneo, de lo genuino, capturada por una cámara que nunca debió estar allí. Lo que más sorprendió fue que, a pesar del escándalo, muchos vieron en esa grabación una lección. Kunal Lomia, una lección sobre la verdad, sobre lo que ocurre cuando las luces se apagan y el telón cae, porque a veces lo que sucede tras bambalinas es mucho más real que lo que vemos en escena. Y así, con millones de reproducciones y comentarios, el video se convirtió en una leyenda moderna. Nadie sabe exactamente cómo empezó, ni quién encendió aquella cámara, pero todos coinciden en algo: lo que capturó cambió todo para siempre. Una historia sin guión, sin filtro, pero con una fuerza que nadie podrá olvidar.